Sigue, grité con la voz temblorosa, cada palabra llena de frustración y angustia, como si mi pecho estuviera a punto de estallar. Hazte pasar por mi marido, pero no pares. Mi torrente de lágrimas y mi respiración entrecortada transmitieron mi dolor al mundo entero, como si me aferrara a mi última esperanza en ese momento. Un susurro sonó cerca de mi oído. Me estremecí y me di la vuelta. Una chica de unos 30 años me apretaba la muñeca con tanta fuerza, como si su vida dependiera de ello. Pánico en sus ojos, fría determinación en su voz. Era cerca de medianoche. Moscú. El último mes de noviembre. Una calle desierta. Solo el viento agitaba las hojas caídas en el pavimento. Iba a casa del trabajo, tarde como siempre. Mi mente seguía pensando en hojas de cálculo, informes, plazos. Mi vida era un mecanismo perfectamente organizado sin margen para el fracaso. Un buen trabajo en una empresa de informática, un salario que lo cubría todo. Un ama de casa, un golden retriever llamado Max y una casa en las afueras de la ciudad. Todo bajo control. Hasta ese momento, no le había preguntado nada. Ni instinto ni nada más profundo. Simplemente asentí y la abracé por la cintura, como hacen un matrimonio al volver de cenar. Caminamos paso a paso. La sentí estremecerse y entonces la vi. Un hombre con chaqueta de cuero salió del callejón, alto, de rostro afilado, mirada incontrolable y pasos rápidos. Nos miró como un perro sediento de sangre. Sentí una punzada en mi interior. Ella se aferró más a mí y yo, instintivamente, la apreté por la cintura. El hombre se alejó a toda prisa, sin detenerse, solo mirándome un par de veces, y luego desapareció en la oscuridad. Eso es, exhaló y retrocedió un paso. Gracias. Perdona, no quería asustarte. La miré. Piel oscura, cabello negro despeinado, con un abrigo que claramente no era suyo, 2 tallas más grande. La mirada de Kerille era cansada, una chica intrépida, pero una mujer que ya había tenido que defenderse. ¿Quién era? Le pregunté, sorprendida de haber roto el silencio. Ella sonrió con cansancio y dijo, «Calla, lo importante es que te veas segura». Pensé que si pensaba que no estaba sola, ni siquiera me tocaría. Parece que interpreto bien el papel de esposo, Rey. Incluso mejor que mi verdadero esposo, dijo con voz casi suave. Perdón y gracias. ¿En serio? ¿Necesitas que te lleve a algún sitio? Dije. No, estoy cerca. Me acabas de salvar. Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. La seguí mirando hasta que desapareció por la esquina. Entonces caminé lentamente hacia la casa y de repente sentí que el corazón me latía más fuerte de lo habitual. No por miedo, sino por despertar. 5 minutos. 5 minutos con una desconocida, y sentí como si alguien me sacudiera. Me lo mostró desde un lado. No me impactó su desgracia, sino la forma en que decidió mantenerse firme a pesar de todo lo que tuvo que soportar, él impresionó. El poder silencioso de la desesperación, demasiado familiar. Era como mirarme desde fuera, hace un año, antes de que todo se derrumbara. No sabía entonces cuánto cambiaría mi vida este encuentro. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva porque su caricia fue la primera en muchos meses sin falsedad. Dicen que la felicidad es cuando no notas cómo pasa el tiempo. Julia y yo siempre hemos sido así, una pareja perfecta. Nuestros amigos nos ponían de ejemplo, nuestros vecinos nos envidiaban. Amor tranquilo, sin grandes palabras, un golden retriever, Max, una casa acogedora a las afueras de la ciudad, una cena en la azotea mientras las lilas florecen. Sentí que me había tocado la lotería. Nos conocimos en una fiesta de empresa. Un escenario simple, pero sincero. Ella trabajaba en el departamento de clientes. Yo en analítica. Sonreía como si el mundo entero girara para ella. 2 años después, ya estábamos firmando una hipoteca. Ganaba bien, no millones, pero lo suficiente para vivir. Julia dejó su trabajo después de la boda. Quiero cuidar la casa. No me importaba. De verdad que lo intentaba. Comodidad, comida deliciosa y abundante, flores en jarrones. Todo era según las normas, pero las fotos ideales suelen ocultar grietas. No aparecen de repente. Al principio, solo un pequeño arañazo en el cristal, una palabra dicha de reojo, una mirada que se te escapa. Y luego ves cómo el arañazo crece y se convierte en un espejo roto. Lo primero que me sorprendió fue el teléfono. Empezó a llevárselo incluso al baño. Al principio, lo dejaba donde lo encontraba, y luego gastos extraños. La membresía del gimnasio, aunque el horario de las clases no coincidía con sus palabras. Sonrisas en respuesta a un mensaje. Dejó de llevar anillo de bodas, explicando que me estorba cuando hago yoga. Me di cuenta. Su risa se volvió distante, mecánica.
Era como si estuviera interpretando a un personaje y hubiera olvidado a quién interpretaba en realidad. Un día le dije, «Te quiero». Julia levantó la vista del teléfono, parpadeó y sonrió tensamente. «Yo también te quiero». «No te quiero, así sin más». Automáticamente, como un robot, respondió. Entonces me di cuenta de que no sé quién está frente a mí. Y lo más importante, ya no está conmigo. No armé un escándalo. En cambio, saqué una vieja laptop que habíamos comprado juntos. Sincronicé su teléfono. Una vieja costumbre informática. Instalé un rastreador GPS en el auto y lo escondí debajo del asiento, como aconsejaron en el foro. Inicié sesión en la banca en línea y descargué todos los extractos. Una espía romántica en mi propia boda. Me daba asco, pero era aún más asqueroso vivir en el engaño y fingir que no pasaba nada. La verdad pronto salió a la luz. Viajes regulares al centro, aunque los amigos con los que salía vivían al otro lado de la ciudad. Y lo más importante, el apartamento en los estanques del Patriarca. Siempre el mismo apartamento. Una vez a la semana. Una noche fui yo mismo, me subí al coche al otro lado de la calle y esperé. Media hora después llegó ella, y luego él. Era sencillo, bajito, con un abrigo beige y un bolso que había cogido en una cafetería. Sin lujos, sin ostentación. Un rostro que se olvida en un minuto. Entonces descubrí su nombre. Evgeny está casado y es agente de seguros. Se besaron en el coche. Max estaba sentado atrás, mirando por la ventana. Tomé fotos. Julia no solo me engañaba. Se estaba construyendo una vida cómoda, y me di cuenta de que si no la detenía, me quedaría en la cuneta, sin casa, sin perro, sin recuerdos. Escribía su historia en silencio, con sus propias palabras. Cuando trabajas con estadísticas, con el tiempo te acostumbras a no aferrarte a las emociones. Los números no mienten. O coinciden o no. Así es exactamente como interpreté lo que encontré. No como una traición, sino como una anomalía en el sistema que necesitaba ser corregida. No armé un escándalo, no le dije a Julia que lo sabía todo. Observé, comprobé, confirmé los hechos, me volví casi invisible en mi propia casa. Seguimos viviendo como una familia, comíamos juntos, paseábamos con Max, recibíamos visitas. Pero ya no era un marido. Era un cazador discreto. Tras estudiar su correspondencia, lo descubrí todo. El horario de las reuniones, las formas de ocultar gastos, a nombre de quien estaba registrada la tarjeta SIM con el número secreto. Es increíble lo rápido que una persona se descuida cuando parece que no se da cuenta de nada. Le envió fotos a Evgeny, se quejó de mi comportamiento grosero, y cuando él le sugirió que se escapara a Sochi al menos el fin de semana, rompió a llorar. Una vez leí, todo estará bien pronto. Ni siquiera lo sospecha. Tiene toda la razón, siempre ocupado, siempre absorto en sus pensamientos. ¿Y tú estás vivo? Yo no. Entonces, ¿por qué decidí estar vivo? Primero, por dinero. Transferí todo mi dinero a mis cuentas personales. Abrí cuentas nuevas, las registré a través de una vieja amiga. Retiré dinero del depósito y registré una donación ante notario por una parte de las acciones que le habían sido entregadas. A mi favor, según los documentos, se trataba de saldar una deuda. Todo conforme a la ley. Ella no se dio cuenta o no quiso darse cuenta. Luego instalé una cámara oculta en el coche. Allí era donde se veían a menudo. Allí fue donde hablaron por última vez. Se besaron, bromearon. Ella acarició la mejilla de Evgeny y luego se dio la vuelta y le dio a Max un trozo de pan en el asiento trasero. Nuestro hijo. Resonó su voz como un grito tembloroso, una tormenta de amor y dolor en cada palabra, como si su corazón se rompiera al oír ese nombre. Nuestro. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, como si esa palabra le gritara al mundo entero que cada respiración, cada latido, vivía solo para ese hijo. Sentí pánico por dentro, pero no me dejé llevar. Para la última escena, elegí la Navidad. Sus padres estaban celebrando una cena festiva como siempre. Un árbol de Navidad, una vela, champán. Ella insistió en que fuéramos. A pesar de mi cansancio, todo tenía que lucir perfecto. La sorpresa fue que los vecinos estaban allí. Según su padre, Evgeny y su esposa se habían mudado recientemente a vivir en el piso de arriba. «¡Qué bonito!», dijo su madre alegremente, dejando la copa. Julia, al ver mi reacción, palideció un poco, pero se recompuso enseguida. Y yo sonreí. «Guapa, sí, sobre todo en un vídeo en ropa interior en un apartamento alquilado». Mientras servían el plato principal, encendí mi portátil. Uno gris normal. Lo conecté al televisor con un cable, tomé el vaso y me levanté. Antes de hablar de regalos, tengo uno pequeño. Un vídeo casero, dije y apreté el botón.
Primero hubo interferencias en la pantalla, luego un estacionamiento, un auto, una cámara en la cabina y eso. Julia, ese es Evgeny. Besos, abrazos, risas, comentarios. Todo estaba ordenado. La habitación estaba en silencio. ¿Qué es esto?, preguntó Julia en un susurro cuando su rostro apareció en la pantalla. Sin maquillaje, con el pelo despeinado, en un auto desconocido, con un hombre desconocido. Su voz sonaba diferente en la grabación. Más suave, más joven, más animada. No es esto, empezó. Pero levanté la mano. No hables, dije con calma. Que lo vea todo el mundo. Su madre, sentada a un lado, sujetaba una servilleta con fuerza. Su padre se levantó y se quedó paralizado, mirando la pantalla. En el otro sofá, la esposa de Evgeny estaba cubierta de manchas y no había comido nada. Max dormía a sus pies, sin darse cuenta de que había presenciado el secreto más sucio de su hogar. Los fotogramas cambiaban en la pantalla: la entrada, el hotel, su beso contenido en el ascensor, Julia en ropa interior de encaje en el balcón del apartamento con vistas a la ciudad. Todo era claro, sin ningún sonido, como si se tratara de una prueba forense. Y entonces se oyó el primer sonido. El vaso que cayó de las manos de la tía Ira se rompió en el parqué. Alguien gritó, y entonces la esposa de Evgeny se levantó de un salto y susurró: ¿Estás loco? ¿Qué pasa, Zenia? Él guardó silencio, pálido como un papel. Vecinos, no, gritó, volviéndose hacia los padres de Julia. ¿Sabían? ¿Sabías todo esto? Pensábamos, empezó el padre de Julia, pero se detuvo a mitad de la conversación. Pulsé el botón de pausa. ¿Seguimos o es suficiente?, pregunté, mirando a Julia directamente a los ojos. Estaba sentada como aturdida. Solo le temblaban los labios. Danya, susurró. Por favor, resonó mi voz como un grito roto. Cada palabra era una tormenta de dolor y desesperación, como si mi corazón estuviera a punto de estallar en ese instante. No respondí, simplemente cerré la pantalla. Me temblaban los dedos, como si todo mi mundo se hubiera ahogado en esa oscuridad, y el torrente de lágrimas rompía el silencio. El padre de Julia se dejó caer pesadamente en la silla y dijo sin levantar la vista: «Recoge tus cosas. Padre, cállate. No quiero verte». La madre de Julia corrió al baño, dando un portazo. El sonido de la leña al romperse en la chimenea y la respiración agitada de alguien resonó en la sala. «¿Cómo pudiste hacer esto?», preguntó Evgeny. «No tenías derecho. ¿Verdad?». Ni siquiera levanté la cabeza. «Sal antes de que me echen». Se sobresaltó como si quisiera golpearla, pero su esposa le tiró de la mano y siseó: «¿A casa?». En cuanto se fueron, Julia se levantó, se acercó a mí y me puso la mano en el hombro. «Danya, no sé cómo pasó. Solo, estabas tan lejos que simplemente desapareciste». La miré despacio, con frialdad. «No desaparecí. Observé y me preparé. Después de todo, me amabas. Yo la amaba. Y estabas construyendo un aeropuerto alternativo. Ahora es hora del vuelo». Estaba de pie con su vestido rojo, un rizo de su cabello pegado a su mejilla y parecía perdida por primera vez en mucho tiempo. «Danya. Te lo devolveré todo. Te juro que sonreí. Es demasiado tarde. Todo lo que creías tuyo ya no lo es. Ni siquiera Max». Chasqueé los dedos y el perro inmediatamente saltó hacia mí, meneando la cola alegremente. Ya había tomado su decisión hacía mucho tiempo. Tomé el abrigo de la percha. Lo tomé, le di las gracias a mi padre por la cena y salí. Afuera nevaba, tranquilo, y respiré el aire gélido y sentí el sabor de la libertad. Sin dolor, sin rabia, solo vacío. Y en ese vacío solo había un lugar: la paz. Después de Navidad, todo se derrumbó rápidamente. No para mí. Salí de esta historia maravillosamente, sin ninguna pérdida. Pero Julia se encontró en el centro de la tormenta que ella misma había creado. Unos días después, solicité el divorcio. Discretamente. Oficialmente, de acuerdo con todas las reglas. El juicio transcurrió sin escándalos. El apartamento se vendió, el dinero se dividió. Max se quedó conmigo. No había a dónde llevarlo. No había dinero que dividir. Retiré temporalmente todo el dinero del negocio. Escuché que empezó a vivir en un apartamento alquilado de 2 habitaciones en algún lugar cerca del centro. Están hablando con un amigo que también lo sabía, pero no interfirió. Nada está bien con Evgeny. Pasó. Por cierto, su esposa también presentó una demanda casi el mismo día que yo. La abogada que llevaba su caso me llamó después y me dio las gracias. Dijo que nunca había visto una mini investigación casera así. Me eché a reír. Todo es como en un programa informático. Los fallos del sistema deben solucionarse con discreción y sin pánico.
Julia intentó llamar, escribió mensajes largos. Primero excusas, luego disculpas, luego amenazas. Luego más súplicas, luego silencio. Un día, abrí el buzón de voz. Su voz sonaba como si hablara entre lágrimas. Realmente no quería perderlo todo. Solo quería sentir que seguía viva. Y en ese momento, me di cuenta de que ya no sentía nada por ella. A veces nos encontramos con personas que nos hacen daño. No porque estén enfadadas, sino porque son infelices. Destruyen todo lo que tocan, con la esperanza de llenar su vacío, y luego se sorprenden de que las dejen en paz. ¿Me preguntas qué pasó después? Como si pudiera pasar algo después. Simplemente había algo diferente. Empecé a correr por las mañanas. Por primera vez en 10 años, dejé el trabajo que me aburría desde hacía tiempo y empecé a trabajar como consultora para startups, con horarios flexibles y menos estrés. A veces, por la noche, recuerdo a la mujer que lo empezó todo. No porque tuviera una influencia especial, sino porque su mano apretándome la muñeca esa fría noche despertó algo olvidado en mí. Un instinto vivo y auténtico. Ella no sabía a quién estaba salvando. Y yo no sabía que me estaba salvando a mí misma. Estábamos desesperadas, pero decidimos no rendirnos. Desde entonces, camino sola, pero no estoy sola. Camino sin mirar atrás, porque todo lo que necesito ya está dentro de mí. Dignidad, silencio, libertad. Y Max, corriendo a mi lado, meneando la cola. No porque estén enfadadas, sino porque están tristes. Destruyen todo lo que tocan, con la esperanza de llenar su vacío, y luego se sorprenden de que las dejen solas. ¿Me preguntas qué pasó después? Como si pudiera haber pasado algo después. Simplemente fue diferente. Empecé a correr por las mañanas. Por primera vez en 10 años, dejé un trabajo que me aburría desde hacía tiempo y empecé a asesorar a startups. Tenía horarios flexibles, menos estrés y, lo más importante, tiempo para mí. Mientras la brisa fresca me acariciaba la cara al correr por la mañana, recordé que respirar no es solo para vivir, sino para sentirme libre. Cada paso tocaba el suelo y un pedazo de una vieja carga interior se desprendía. A veces, por las noches, recuerdo a la mujer que lo empezó todo. No porque tuviera una influencia especial, sino porque su mano, apretándome la muñeca aquella noche fría, despertó algo olvidado en mí. Un instinto vivo y auténtico. Ella no sabía a quién salvaba. Y yo no sabía que me salvaba a mí mismo. Los dos estábamos desesperados, pero decidimos no rendirnos. Después de esa noche, el rumbo de mi vida cambió. Ahora camino solo, pero no estoy solo. Camino sin mirar atrás, porque todo lo que necesito ya está dentro de mí. Dignidad, silencio, libertad. Y Max, corriendo a mi lado, meneando la cola, él también me recuerda que la felicidad nunca fue algo que nadie te regaló. Está en las pequeñas cosas. El sol de la mañana, el aire fresco, el ritmo de sus patas al correr y el ritmo de mi respiración. Aprendí que la mayor venganza en la vida no es gritar ni menospreciar a alguien. Lo que ha cambiado es la paz que se obtiene al recorrer caminos que nunca se atrevió a recorrer. Cuando cierras las puertas que te hieren una y otra vez y abres las ventanas que dejan entrar la luz. Ya no necesito la aprobación de nadie, ni la sombra de nadie que me apoye. Soy mi propio cimiento, y correr cada mañana es la promesa de una nueva vida. Y cuando me preguntan si me arrepiento, simplemente sonrío. Habría arrepentido si me hubiera quedado estancada, como agua estancada donde la podredumbre ya se había asentado. Elegí fluir, elegí avanzar. Y hoy, cuando corro por la playa con Max, con el viento alborotándome el pelo y las olas borrando mis huellas, creo que esta es la verdadera victoria. Tranquila, digna y completamente mía.